dejarle, aunque sea tibiecita, la cuestión informativa al compañero Cardelli, que ya se vuelve a unir la semana que viene. En línea, el diputado Santiago Vasconcelos, que ayer intervino de una sesión extraordinaria. En marzo comienzan las sesiones ordinarias, pero con algunos temas más que importantes para destacar. Santiago, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Facundo, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, te podemos pedir un repaso de la sesión y dejar por lo menos por un costadito el tema que fue obviamente de los más urticantes, que generó alguna cuestión también, si se quiere, administrativa, que nos gustaría que nos expliques para contigo, pero en líneas generales porque se trataron diferentes temas. Claro, fue una sesión muy larga. Finalmente hubo tres de los proyectos que quedaron en comisión de los 11 y se agregó uno, con lo cual se trataron 9 proyectos ayer. Y en líneas generales, bueno, uno tiene que ver con la votación nuevamente de una emergencia edilicia escolar, que ya hubieron emergencias en años anteriores, un acuerdo bilateral entre la ANSES y el Estado provincial y la Caja Jubilatoria, una ley denominada Responsabilidad Social Empresarial. Bueno, esos serían como además del comando unificado, la del juzgado de faltas pasó a comisión, así que esa no se votó. Serían como las más importantes, si es que no me está fallando la memoria, porque fueron muchas. Bueno, y yendo a ver punto por punto o tomando algunos de esos puntos que decís, cuando hablas de la ley de emergencia en cuanto a los edificios escolares, y remarcás que ya hubo otras sanciones vinculadas a la emergencia, ¿qué significa esto en los papeles y qué significaría o debería significar esto en la práctica? Y en función de lo que decís, deduzco que ya hubo otros momentos en donde, si bien se trató esto, en la práctica no se habría ratificado, pero bueno, esa es mi presunción. Claro, exactamente, sí. Es así como vos decís, porque la emergencia de edilicia es innegable, es decir, me refiero a que hay problemas en los edificios escolares, es sabido por todo el mundo, de todo tipo, y además de la cantidad de edificios que faltan construir, de escuelas que funcionan en edificios prestados, o de falta de vacantes en muchos niveles. Pero el problema es que esto lo digo porque yo hice una propuesta concreta en la Comisión de Educación, que fue asociarle a esta ley de emergencia edilicia un anexo en donde se explicite qué obras, cuándo, cómo se van a construir a partir de esta emergencia. Porque además, nosotros estamos en una situación de que no hay presupuesto de educación votado, es decir, se está manejando el presupuesto del año anterior y reconducido por el Ejecutivo, con lo cual no podemos estar más a ciegas en este momento en ese sentido. Por lo tanto, digamos, si nosotros votamos una ley, que sea una ley que resuelva en concreto algo, es decir, no una expresión de deseo. Si no tiene ningún sentido hacer todos los debates y demás que se hacen en la legislatura. Entonces yo planteé que haya o un presupuesto asignado a eso o un listado de obras que se van a hacer asociadas a esa, y eso fue rechazado. Con lo cual, estamos ante el riesgo de otra vez espejitos de colores. Y también yo propuse la posibilidad de que haya mecanismos de control de la comunidad educativa, del avance de la obra, y respondieron algo así que como que las obras no se pueden definir por asambleas escolares, es decir, subestimando completamente a la comunidad educativa, que es la que justamente la primera en salir a reclamar cuando hay desperfectos, porque sabe que puede estar en riesgo la salud de los estudiantes. Estamos hablando con Santiago Vasconcelos, un diputado provincial. Si hablamos de localidades, representante de la ciudad de Puerto Madryn. Pero bueno, lo decíamos y te lo quería dejar para un costado porque tiene distintas aristas, ¿no? El tema y las consultas. Esto de el comando unificado, recordemos que días atrás
se planteó la posibilidad, obviamente casi como con una certeza, aunque debía pasar por la legislatura, debían estar destinados los 2/3 de la Cámara para su aprobación. Y en este caso, cuando hablamos de comando unificado, hablamos específicamente de la localidad de Trelew, para que las fuerzas nacionales, federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, participen de distintos operativos, insisto, en este caso en la ciudad de Trelew, aunque después, en declaraciones periodísticas, el ministro Iturriós, que a su vez es fiscal o ex fiscal, o viene del mundo de la justicia, dijo que se podría extender a otras ciudades de la provincia del Chubut. Antes de ir al tema puntual que tuvo que ver con esto que digo, que hay no sé si es una sanción o bueno, vos no lo explicarás, pero ¿qué sería el comando unificado para que comprendamos? Y si participaste de alguna de esas reuniones previas, que sí en la reunión ayer legislativa, algunos legisladores, bueno, manifestaron entre otras cosas que terminaban levantando la mano, aprobando este comando unificado, porque habían mantenido una serie de reuniones con el ministro que les satisfizo las respuestas. Bien, mira, sí, yo participé de la plenaria esa que se hizo con Iturriós, y uno de los planteos que hice, que es una de las preocupaciones, es que justamente el fundamento de la ley aparece eso que vos explicabas antes, de que digamos, lo que justifica el pedido de las fuerzas nacionales es la situación de inseguridad de la ciudad de Trelew. Ahora, en el articulado no se restringe la participación de las fuerzas nacionales a la ciudad de Trelew o sus alrededores. Habilita para toda la provincia. Y lo habilita para toda la provincia durante el plazo de un año. Con lo cual, ayer se votó el comando unificado para toda la provincia. Es decir, queda a disposición del Ejecutivo y del Ministro de Seguridad y de la Ministra de Seguridad Nacional a dónde se va a efectivizar ese comando unificado, con lo cual incluso es hasta contradictorio con el artículo 123 de la Constitución Provincial, que es lo que decía vos, que 2/3 tiene que votar de forma excepcional el pedido del refuerzo de las fuerzas nacionales. Pero ahora se votó que esa excepcionalidad no existe, porque durante un año no tienen que justificar si lo requieren para la cordillera, por ejemplo, que no estaba en el fundamento de la ley. Pero ya no tienen por qué volver a pasar por la legislatura y volver a justificar por qué sería necesario el comando unificado en la cordillera, sino que directamente lo implementan. Con lo cual, yo partí de ahí para hacer una crítica, porque si ellos no circunscribieron la acción del comando unificado a la ciudad de Trelew, cuando su fundamento era ese, quiere decir que en realidad el comando unificado lo quieren para otra cosa. Porque si no, no hubieran tenido problema en circunscribirlo. Y estamos además en una situación de un avance represivo a nivel nacional, que ni siquiera lo disimulan. Es decir, Milei apareciendo como Terminator, apuntando contra dirigentes sociales, Patricia Bullrich armando a las Fuerzas Armadas hasta los dientes y reivindicando la doctrina Chocobar, el protocolo represivo, las represiones que sucedieron en el Congreso Nacional con las protestas contra la ley de ómnibus, que reprimieron a jubilados, a trabajadores de la prensa. Es decir, la orientación es clarísima en ese sentido, y ahora se le facilitó la posibilidad de llevar eso a la práctica en la provincia. En esas reuniones previas, porque hay algo que hemos compartido, hemos vivido, de hecho, ¿no? Nosotros decíamos en su momento, digo, como comunidad, no ni siquiera como medio, en algunos lados se coincidían hasta con los títulos, que Chubut era como una especie de experimento, ¿no? ¿Te acordás que era como una especie de posible spoileo
de la Argentina que en líneas generales se venía, que se podía repetir. Bueno, después nos podemos posar en si se parece más a determinada época, etcétera, etcétera. Pero con protagonistas que en este caso se repiten, ¿no? 2015 gana Macri, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. 2017 en el verano se produce lo que se podría decir lamentablemente, ¿no? Un ensayo en la comunidad de Cuyamen de aquello que terminó siendo la represión de Gendarmería. Por eso también ponemos el foco especialmente en esto que estamos hablando, que nos lleva al hoy, a este comando unificado, la participación de fuerzas nacionales, etcétera, etcétera. La participación de Gendarmería, Ruta 40, la desaparición primariamente de Santiago Maldonado y la aparición de manera cuanto menos sospechosa de su cuerpo 78 días después. Pero siempre hacemos hincapié también, porque en aquel momento Ruta 40, Ruta Nacional, la famosa tapa del segundo de Patricia Bullrich de Nocetti en página 12. Hola, se me fue un poquito. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Sí, yo escuché hasta Ruta 40 y ahí ahora te escucho de vuelta. Nada, decía que en aquel momento, si bien parecía que toda la jurisdicción o toda la responsabilidad estaba vinculada a Nación, ¿no? Ruta 40, Ruta Nacional, ahí sí el accionar de Gendarmería, manejado obviamente por el gobierno nacional, independientemente del cómo tenía su responsabilidad, pero nos olvidamos por ahí. Inclusive hubo una interpelación en la legislatura a las autoridades de aquel momento. Todavía Santiago Maldonado estaba desaparecido cuando se hizo esa interpelación, en donde las cúpulas de seguridad y policiales de Chubut, de Río Negro y de Neuquén habían participado de una tristemente célebre reunión el día anterior a la desaparición de Maldonado en Bariloche. O sea que esto del comando unificado, porque creo que más o menos, término más, término menos, ya se había utilizado la misma denominación, lo tenemos muy en carne acá en la provincia del Chubut. Digo esto, se pone arriba de la mesa como dato histórico, pero de historia reciente y que involucra claramente a la provincia, ¿o no? Bueno, el único que hizo mención... Ahora te perdimos nosotros. ¿Me escuchan? Sí, decías el único que hizo mención y ahí se nos fue. Que el único que hizo mención a ese tipo de cuestiones ayer en la legislatura fue yo. Todo el resto estaba buscando los argumentos para poder votarla a favor, porque lo votaron todos a favor, salvo uno del PJ. Todo el resto lo votaron a favor, con lo cual quien expuso los argumentos contrarios a la comando unificado, y también remitiendo la historia, porque otra de las cuestiones fue el accionar de comando unificado en la LO Huinculmapu, que se llevaron detenidas a las mujeres mapuche, 4 de las cuales quedaron por meses detenidas. Una de las cuales que fue detenida fue una docente de Trelew. Es decir, también nos tocó muy de cerca. Es decir, que cualquier experiencia que uno repite del comando unificado no redunda en una disminución de la inseguridad, sino que finalmente lo que sucede es que se multiplican los casos de represión. Entonces, evidentemente es eso lo que están persiguiendo. Por eso no querían circunscribirlo a la ciudad de Trelew, sino que querían tener habilitado, ante el recrudecimiento de los ataques hacia los trabajadores, del recrudecimiento del saqueo, del extractivismo, es decir, la profundización de todo esto. Bueno, quieren tener bajo su disponibilidad no solamente la policía provincial, sino todas las fuerzas a disposición para poder salir a reprimir. Esto es lo que yo estaba denunciando abiertamente, y a lo que acusé de cómplices de la represión a todos los diputados que lo votaron a favor, y ahí es donde se sintieron ofendidos. Ese sentirse ofendidos, bueno, ahí es donde toma la palabra. Estamos hablando con Santiago Vasconcelos, diputado provincial
Ayer hubo sesión extraordinaria, una sesión extensa, como decía Santiago, cerca de 5 horas la misma, como siempre también compartimos con la audiencia. Se transmite a través de Facebook. Honorable Legislatura del Chubut es la manera de ingresar y de escucharla en vivo, o como muchas veces lo hacemos también nosotros, de manera ya grabada. Ahí el que recoge el guante, decía, es el diputado Páez, ¿no? Que dice: no puedo dejar pasar por alto lo que dijo el diputado propinante, que eras vos, y pide una sanción. ¿En qué consiste esa sanción? Y además Mena, como presidente de la legislatura, agrega no solamente lo que dice Páez, sino como que lo traduce, o es como que lo amplía un poco la mención de Páez, diciendo que no solamente vos te habías referido a los legisladores, sino que te habías referido a todos los integrantes de la legislatura. Supongo que eso debe incluir hasta, no sé, quien realiza la cuestión taquigráfica, por ejemplo. Mira, claro, es que en primer lugar yo rechazo la cuestión de privilegio por improcedente, porque de lo que me acusa Páez, y por eso yo creo que Mena lo traduce porque se da cuenta de que está diciendo cualquier cosa Páez, porque Páez dice que yo los estaba acusando de forma individual a ellos de formar parte de una red delictiva. Sí, creo que dijo organización criminal, ¿no? Algo así. Organización criminal, claro, pero como que yo sin pruebas los estaba acusando de forma individual a ellos de formar parte de una organización criminal. Cuando, si uno revisa cualquier parte de la intervención que yo hice, lo que dije fue que eran cómplices de una orientación represiva y de un crecimiento de la inseguridad. Pero cómplices en términos de la orientación política, por lo que iban a votar, y eso está clarísimo en mi intervención. Entonces, ahí es improcedente. Por eso Mena recoge, digamos, traduce, intenta darle otro giro a lo que dice Páez, para intentar que sea procedente en términos legales, ¿no? Porque si no, el pedido de sanción va a caer muy rápidamente por improcedente. Ahora, lo más grave de esto es que se pongan de acuerdo lo de PJ y lo de Juntos por el Cambio para elevar un pedido de sanción por expresar una opinión política. Ahí mismo yo dije, miren, la orientación represiva que están votando para la calle la están reproduciendo también acá dentro de la legislatura. Porque cómo puede ser que por expresar una posición política fundamentada, aparte, es decir, en ningún momento aparte yo me excedí en términos de las formas, nadie puede aducir que me excedí en las formas en el sentido de levantarme de la banca, nada de esas cosas que hemos visto en otras situaciones, en otros lugares. No, yo lo único que hice fue expresar una posición política. Pero se ve que les molestó un montón, les molestó mucho además quedar tan abiertamente el PJ unido a Juntos por el Cambio votando un proyecto que habilita la represión claramente. Y les viene molestando a su vez que las posiciones públicas que yo voy teniendo y lo que voy planteando, lo que voy denunciando que ocurre en la legislatura, como por ejemplo cuando denuncié que se habían aumentado los sueldos de los diputados en el marco de un ajuste hacia todo el resto de los sectores. Entonces creo que es un intento de disciplinamiento y de intentar censurar la opinión al interior de la legislatura, que no corresponde, es muy peligroso y por supuesto que no lo vamos a permitir ni dejar pasar. La última, y tiene que ver con esto, te agradecemos la gentileza de que nos hayas atendido. ¿En qué podría redundar? ¿Cuál podría ser la conclusión de esta sanción? Explícanos un poco la cuestión, llamémosle reglamentaria, la cuestión interna. ¿Cuál es la acusación puntual? Y si es que hay también porque si no escuché mal, el presidente Mena dice: pase esto a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Intuyo que si es así, es esa comisión la que debe tratar esta sanción o esta posible sanción para con vos. Claro, exacto. Desconocemos un poco qué
qué es lo que van a intentar con esto, justamente porque pasa esa comisión. Recordemos a su vez que el oficialismo tiene mayoría automática en todas las comisiones y quórum en todas las comisiones, esto por un cambio de reglamento que se hizo al inicio de las sesiones, que también lo votaron a favor todos los diputados menos nosotros, con lo cual tiene absolutamente la potestad de hacer lo que quiera. Entonces, no, la verdad es que no sabemos todavía qué van a pretender hacer ahí en la Comisión de Asuntos Constitucionales con este caso. Si quisieran avanzar sería sumamente burdo, por eso que yo te decía, por la improcedencia, decir porque se me acusa de algo que yo no dije y basta con revisar la versión taquigráfica para darse cuenta de esto, y por el otro lado porque no se puede disciplinar la opinión de un diputado, y muchísimo menos cuando se trata de un diputado que está en minoría, porque es una forma brutal de romper con cualquier tipo de democracia del interior de la legislatura. Pero bueno, la verdad es que desconocemos qué van a querer hacer en esa comisión con este caso y cómo lo van a querer utilizar. Ya el hecho de que Mena haya dado lugar a esa cuestión de privilegio y la haya apoyado, y que lo aplaudieron el resto de todos los diputados, hasta se notaron para hablar gente diputados que todavía no le conocía la voz. Bueno, ahí se ve que hay un acuerdo nuevamente entre todos los diputados para ver qué hacer y para intentar de alguna forma disciplinar a una fuerza política que está denunciando un montón de cosas que nadie más quiere que se denuncien dentro de la legislatura. Bueno, de hecho venías, ¿no?, de una especie de cruce anterior con, corregime si no es así, pero es la representante de bloque del oficialismo o una de las voces más salientes del oficialismo. Sí, de hecho, claro, fue Aguilera que acusó a la organización de la que formo parte, Partido del Pueblo Obrero, de como obligar o esclavizar a los compañeros que están trabajando en comedores populares. Y sin embargo a mí no se me ocurrió pedir una sanción para diputados, sino que le respondí políticamente lo equivocada que está, y en realidad que es un ataque. Pero sin embargo País eso no lo menciona. Es decir, me acaban de acusar a mí o a la fuerza política que integro de una mafia casi respecto a los comedores populares, pero País eligió apuntar a sancionarme a mí por esa posición, con lo cual realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, muchas veces esta legislatura no trabaja con el sentido común, sino buscando liberarse de aquellos que estorban sus planes más generales. Te mandamos un saludo, gracias Santiago, buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Santiago Vasconcelos, diputado de la provincia del Chubut. Ayer hubo una sesión extraordinaria, como él mismo decía, se terminaron trabajando diversos proyectos, mencionó 11 en total, algunos que pasaron a las respectivas comisiones nuevamente, pero el foco estaba puesto, o uno de los momentos puntuales estaban puestos justamente en este proyecto que terminó siendo sancionado como ley con respecto a las potestades que se le da a las fuerzas federales a través de ese nombre, Comando Unificado, para actuar en Trelew, pero como describía Santiago, hay un articulado, de hecho después hay declaraciones periodísticas del propio ministro de Seguridad, Héctor Iturriós, que recordemos, antes de asumir como ministro, tuvo y tiene, digamos, su espacio dentro de la justicia. De hecho, declaraciones de los últimos tiempos con respecto a la propia justicia, Iturriós ya en este rol como ministro de Seguridad,
apunta a cierta laxitud o responsabilidad de lo que se suele resumir como jueces garantistas o la justicia garantista, un tuiteador bastante a menudo, inclusive siendo fiscal, con respecto a determinadas políticas, y fue en definitiva lo que se termina votando. En ese, seguramente como habitualmente sucede, en lo que termina siendo la justificación del voto, no es la hora de preferencia, ¿no? Sino que es cuando se pone el proyecto a consideración, hay determinadas posturas de cada uno de los representantes de los bloques, es que se suscita esta situación que describía al final Santiago Vasconcelos con respecto al pedido de una sanción interna solicitada por el diputado País y que tiene ese agregado, como mencionábamos, por eso hablábamos de traducción o de ayuda por parte del presidente de la legislatura. Estamos hablando del vicegobernador Gustavo Mena, ¿no? O sea que son distintas aristas de un mismo tema que en definitiva vuelven también a poner el foco. Ahora haremos un poquito de raconto histórico, yéndonos primero a alguna pausa o a la música, agradeciéndole a Bautista Ortiz y a Yanina Jiménez, que están junto con el compañero Marcos Rodríguez en la parte de operación técnica. Por allí está Dante trabajando en el área de video junto con la profe polaca Nabosic. Pero algún raconto histórico, ¿no? Por eso hacíamos hincapié en que Chubut no se puede hacer como comunidad, digamos, y su dirigencia, etcétera, etcétera, cada uno desde el rol y la responsabilidad que le transfiere o que le corresponde, de que esto no es que ya lo vimos por la tele, lo vimos a través de las redes sociales, lo vimos en otros lugares, lo vivimos in situ, en carne propia. Cuando se hablaba del Chubut como una especie de spoileo de la Argentina que se podía venir, o de la matriz en definitiva que se quería, para algunos si se quiere acentuar, para otros construir, nosotros fuimos parte de ese experimento, ¿no? Lamentablemente hay gente que la pasó muchísimo peor, hasta el punto que terminó dando su vida, o el canje o la permuta de ese experimento fue la vida, no solamente de Santiago Maldonado en Chubut, de Rafael Nahuel en Río Negro, de Elías Garay en Río Negro, y ya ahí estamos hablando también de otro momento, de otro tiempo más adelante acá en la historia. Pero esta cuestión ya la vivimos. Y para cerrar el capítulo y dejar la puerta abierta, hacer hincapié en quienes, porque uno no le puede llamar la atención la postura de algunos representantes del hoy oficialismo provincial, que es Juntos por el Cambio. No le puede llamar la atención de algunos adherentes a la nueva conducción nacional que tiene que ver con Milei, ¿no? Esto de que en algunas cosas nos peleamos. De hecho, ayer Chubut fue noticia nacional porque la justicia justamente terminó dándole la razón al gobernador de la provincia, Ignacio Torres, con la presentación que había realizado en torno al tema del subsidio a los transportes, ¿sí? De la misma manera que el DNU de Milei generó diferentes presentaciones judiciales, en algunos casos vinculadas a la CGT, a los gremios, que terminaron frenando en distintas competencias judiciales
parte de ese DNU, y lo mismo sucedió con el tema de la ley ómnibus. Bueno, es la primera provincia como tal que obtiene una respuesta positiva por parte de la justicia, en este caso con respecto al tema de los subsidios al transporte. Recordemos que, entre otras cuestiones, la nación, el gobierno nacional, retira en los últimos días el subsidio a los transportes que debe ser absorbido por las provincias, o arréglatelas como puedas, y lo mismo sucede con los fondos vinculados al tema de la educación, en un ítem especial, específico, que no nacieron en el gobierno anterior, ni en el anterior tampoco, y que tienen que ver con un devenir de la historia. Con respecto al tema de la educación, aquello viene nada más ni nada menos que de los 90, cuando la famosa carpa docente, de ahí viene ese fondo de incentivo que también terminan absorbiendo las provincias, o no, en este caso la provincia del Chubut dijo que sí, a partir de diferentes estrategias financieras, sobre todo pensando en algunos cánones o retenciones, básicamente a las diferentes industrias que generan o que aceleran el motor de la economía de la provincia del Chubut. O sea que Chubut, en este sentido, tiene mucho para transmitir puertas afuera, pero tiene mucho también para recordar puertas adentro. Y sin embargo hay, y vamos a poner el acento claramente, con nombre y apellido, sin ningún tipo de reparo, en el diputado Manuel Colinir, y sin embargo hay representantes, encima en el caso de él es de la localidad de Trelew. Esto significa que conoce aún más, ¿no? No solamente la realidad de la localidad, sino lo subterráneo, lo que no sale en los medios, lo que parece que subyace y que después nosotros terminamos viéndolo en la superficie a partir de un hecho concreto, ¿sí? Un hecho de inseguridad, como se menciona muchas veces desde el lugar que se menciona la inseguridad, o un hecho, como hemos vivido en varias oportunidades, ni a hablar durante la pandemia también, con respecto a diferentes allanamientos, la manera de realizarlos, las distintas represiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, a la vuelta, como decíamos, de cierta pausa. Tenemos por ahí también el envío informativo de Farco en su primera edición, porque, para prestarle atención, si se quiere, a contramano aparentemente de otros momentos de Nación, ahora ¿sí? Está anunciado un paro nacional para el próximo lunes en el ámbito educativo, y Chubut, que durante mucho tiempo, ¿sí? Más o menos desde el año 2018, prácticamente hasta el año pasado, obviamente con sus picos y con sus descensos, pero con muchísimas situaciones que se iban dando con respecto a la infraestructura escolar, con respecto a el pago escalonado, la falta de respuestas económicas, diferentes medidas de fuerza de parte de los gremios, los pibes autoconvocándose dentro de las escuelas, Madryn en ese sentido siendo una de las ciudades con mayor cantidad de chicos tomando las escuelas, las consecuencias de esas decisiones, bueno, todo eso, las diferentes movilizaciones, padres autoconvocados en Madryn, en Comodoro, las clases que no empezaban como debían y que lo hacen en tiempo inicial, justamente en el mes de febrero, en la cordillera, en zona donde en el invierno hace mucho frío y por eso empiezan antes por cuestiones ligadas al transporte, justamente, que no se pagaban, la situación con las escuelas especiales. Bueno, podríamos hacer solamente del archivo de la Namuncurá un
libro de varios capítulos con respecto a la educación en los últimos tiempos en la provincia. Sin embargo, ahora parece la cuestión cambiada, ¿no? Como que en Nación también hay un despertar, vale destacarlo, despertar con comillas o sin comillas, de CETERA o de distintos gremios vinculados a la docencia que durante 4 años se pegaron un dormilón más o menos y que ahora parecen haberse despertado. Pero en Chubut, por diferentes cuestiones, daría la sensación, también vamos a consultarlo, vamos a ver si podemos conversar con alguien que nos ponga un poco más en autos con respecto a eso, pero inclusive por las mismas manifestaciones de varios dirigentes sindicales, la presencia de ATE con Quiroga a la cabeza en las paritarias docentes, ¿no? Recordemos que en ese sentido, vinculado a las escuelas, ATE representa o tiene vínculo a partir de los auxiliares de la educación, pero generalmente no se sienta en ese tipo de negociaciones. Bueno, hay ahí toda una cuestión vinculada, si se quiere, a la relación de Quiroga con Meissner, que es el ministro de gobierno y es uno de los ministros políticos más salientes del gabinete. Bueno, cuestiones que están ligadas obviamente a la entretela política y también haciendo las veces del viejo volante tapón en el fútbol o del auto tapón si hablamos de carreras de automovilismo. Situaciones, escenarios diferentes entonces en cuestiones vinculadas a la educación a nivel nacional y en la provincia del Chubut. Pasaron 44 minutos de las 9 de la mañana. Bautista Ortiz, Yanina Jiménez, Marcos Rodríguez en la operación técnica. Nos vamos con lo que usted decida, compañero Bautista, y ya seguimos. BLF Fumigaciones y Control de Plagas. La solución para tu empresa o hogar en el control de plagas. Comunicate al 284-600-678 y mantén segura tu casa y tu lugar de trabajo. La Fundación Seferino Namuncurá agradece a BLF por ayudarnos a mantener nuestra escuela segura. MIG, repuestos y accesorios, el mayor distribuidor de